Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la teoría de Aristóteles, sobre la teoría del Estado como tal. Ya sabemos quién es Aristóteles. Primero tenemos que hablar sobre tres cosas o tres eh, fundamentos en los que habla Aristóteles. Primero, habla que los derechos políticamente solamente podían ser adquiridos los hombres, ya que las mujeres no tenían ni eran consideradas como ciudadanas, sino todo lo contrario, era una época donde se consideraban que eran unos seres inferiores y limitadas de una manera natural. Los hombres están destinados a mandar y las mujeres a obedecer. Ese es el pensamiento de la época de la que hay. Dentro de los hombres, unos son considerados superiores a otros, una determinación también natural, física e intelectual. Recordemos que Aristóteles era una persona que pertenecía a la aristocracia de Grecia, a pesar de que no era un ciudadano, porque recordemos que su madre era extranjera. Él, digamos, sí estaba de acuerdo con esa superioridad y sobre todo hacia los esclavos, ¿cierto? Que pertenecía a un género inferior, ya que la naturaleza los ha dotado solamente de fuerza, pero no de inteligencia. Eh, Tres, los poseedores de las grandes fortunas y entre estos los más virtuosos son los elegidos para dirigir la sociedad. Recordemos que él pensaba y estaba de acuerdo que la aristocracia era la que tenía que mandar. ¿Por qué? Porque ellos tenían primero el acceso a la educación y no teniendo todos los recursos no iban a tener por qué ponerse a robar cuando tendrían, digamos, todas las necesidades puestas. Solamente a ellos les pertenece la ciudadanía. Recordemos que no cualquiera era ciudadano en la antigua Grecia, puesto que todos por su condición social a estar liberados de trabajo manual. Hay que entender un poquito el contexto en el que se desarrolla, digamos, el pensamiento de Aristóteles frente al Estado. Y es que Grecia y Macedonia estaban en una constante guerra por la hegemonía. Constituye, digamos, un estatus de la polis, ya que absorbió en Grecia bajo la monarquía de Macedonia, tiene un enfoque de un estado como federación de polis, es decir, que Grecia pierde ante Macedonia, digamos, esta guerra, pero, digamos, ellos se siguen gobernando, ellos sí, mejor dicho, Grecia pertenece a Macedonia, pero Grecia se autorregula y se gobierna por sí misma, ¿sí? Eso es lo que pasa como tal. Estos dos acontecimientos refuerzan dos pensamientos de Aristóteles. El primero, la necesidad del Estado como instrumento político, concretamente como para alcanzar el ideal moral de los ciudadanos, la felicidad. ¿Sí? Y la segunda, la oportunidad de reforzar políticamente a la clase media con el fin de estabilizar la vida del Estado y con ello preservar los intereses de los ciudadanos. Primero tenemos el poder político del Estado y los ciudadanos, y es que Aristóteles habla muy puntualmente de tres aspectos frente a esto. Primero, es que el individuo es concedido por Aristóteles dentro del marco social en que vive. El hombre desde su existencia tiende a comportarse socialmente. Esto ya lo habíamos hablado cuando en filosofía vimos a Aristóteles. Hablábamos que era considerado un animal político. ¿Por qué? Porque siempre sus necesidades van a estar predeterminadas y siempre van a estar determinadas en vivir en sociedad. No solamente es una cuestión de la mente, sino que el hombre suele coexistir o suele vivir o sobrevivir bajo la relación entre los iguales. Es necesario vivir entre la sociedad, y él dice eso, que somos unos animales políticos, es decir, que debemos ser seres políticos, que debemos participar en la política, porque al mismo tiempo somos seres sociales, es decir, que estamos obligados o estamos bajo la necesidad de vivir en sociedad. El segundo, la relación de autoridad del hombre sobre la mujer y los hijos, y de esclavitud del amo sobre la esclavitud en que la constituye la familia. Recordemos el contexto en el que estamos, es un contexto totalmente diferente al que estamos, pero sí debemos hablar sobre esa relación de la autoridad. Para Aristóteles es importante siempre que exista una autoridad entre, digamos, el que manda y el que es subordinado. Es decir, que siempre debe haber una autoridad que someta a los demás. En este caso nos ponen el ejemplo de la mujer y el esclavo porque son épocas diferentes. En este momento no lo podemos hablar de que exista
digamos, esa cohesión, pero sí podemos hablar de que debe haber una autoridad que vaya a someter a los demás o una autoridad que va a sobresalir frente a las demás. La otra cuestión, la relación de esclavitud entre hombres libres y esclavos y la relación mercantil de la pequeña propiedad urbana rural de los estados y los artesanos, comerciantes y agricultores que están construida la ciudad del Estado. Aristóteles entiende la importancia de coexistir entre todos y que esa relación que hay entre los hombres y cada uno de sus oficios es importante. ¿Por qué? Porque permite que se desarrolle el Estado como tal y que se sostenga como tal. A pesar de que todos no son ciudadanos, Aristóteles le da el valor a cada uno de ellos. ¿Listo? El Estado griego, según Aristóteles, se caracteriza por dos cositas especiales y es la primera, la autosuficiencia, determinada por el propio desarrollo asociativo y económico del ser humano. El Estado es en un sentido una asociación con capacidad para satisfacer sus propias necesidades humanas, un medio para reproducirse. Es decir, que el Estado va a ser esa organización que va a permitir regular no solamente la cuestión de leyes, sino también que va a administrar los recursos para subsistir. Es decir, que el Estado debe permitir o debe facilitar que él mismo sobreviva, que cree las condiciones para que él pueda sobrevivir. La segunda es la racionalidad, que es determinada por la sociabilidad del ser humano. El Estado es de otro sentido una organización con un objetivo político. En medio, para superarse esta finalidad, guarda estrecha relación con la propia naturaleza de los seres racionales, capaz de distinguir entre el bien y el mal, aspecto esencial que hace diferencia entre animales y vegetales. El ser humano lo diferencia frente al animal y frente a las plantas es que somos unos seres racionales, ¿cierto? Entonces habla de eso, de cómo depende la sociabilidad del ser humano organizar el Estado, ¿cierto? Porque va a tener un objetivo político. Obviamente todo tiene un objetivo político. Bueno, ahora frente a la segunda concepción que es la política, la constitución y el gobierno, eso ya lo habíamos mencionado en filosofía, y es que hablamos que para Aristóteles hay diferentes clases y existen diferentes polis y va a depender, digamos, de sus formas de gobierno y también va a depender de su población para Aristóteles. Primero, hay gobiernos rectos, que son aquellos que tienen por finalidad el bien común. Su utilidad general son tres. Y él nos habla de tres formas de gobierno, la monarquía, y recordemos que para él esta era la forma de gobierno perfecta, si el gobierno es formado por un solo rey o por un solo monarca. La aristocracia, si el gobierno está formado por unos pocos, el hombre de aristocracia se aplica rectamente al régimen del cual los ciudadanos son los mejores en virtud de una manera absoluta, y no simples buenos con relación a una hipótesis determinada, sino solamente los ciudadanos son los que van a tener ese sentido de bueno, y recordemos que en las polis no cualquiera era un ciudadano. Estos regímenes de magistraturas se eligen no solo para la riqueza, sino también por la virtud y el mérito. O sea, ser ciudadano no era solo una cuestión de privilegio, sino era una virtud y era, digamos, algo que se estimaba frente a los demás. La república, si el gobierno la mayoría mezcla de ricos y pobres, es una combinación de la democracia y la oligarquía. Se usan los dos criterios por igual, estos por sorteo y por elección y no basado en la propiedad. Antes se le daba también prioridad en las polis a las personas que no eran ciudadanas de que podían pertenecer a la agora, que eran elegidos, digamos, por suerte. Tenemos la segunda clase de gobiernos, que son los gobiernos desviados, que no tienen por finalidad el interés particular y son también tres. Primero, la tiranía, que es un gobierno de uno solo. Es una desviación de la monarquía, se llama tiránico a un gobierno que tiene solo una persona y ejerce el poder de forma despótica. Todos esos conceptos ustedes ya los conocen de antemano. La oligarquía, si el gobierno de unos pocos, los ricos, es una desviación de la aristocracia. La democracia, si el gobierno de la mayoría de los pobres, es una desviación de la república, el pueblo se convierte en un monarca cuya unidad está compuesta por una multitud porque los muchos tienen el poder no como individuos sino en conjunto. Estos son los pensamientos que tiene Aristóteles frente a la teoría del Estado como tal. Se pueden o se rescatan muchas cosas que se usan hoy en día.
Entonces, chicos, hoy deben enviar su trabajo con la sesión anterior y esta sesión al Edmodo, por favor, solamente recibo al Edmodo. Entonces, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Un abrazo para todos.